Aquí ya es el Señor quien se le aparece a Job después de la larga discusión con sus amigos que lo acusan de tener alguna culpa oculta, mientras él se consideraba inocente. Pero antes de esta aparición del Señor, vemos que Job se queja de su dolor y quiere una razón. Se pregunta por qué está tan atormentado, por qué Dios lo golpeó así. De todos modos, en pocas palabras. Mientras Job se queja, aquí vienen unos amigos que discuten con él y tratan de convencerlo de que, si Dios le envió ese dolor, hubo alguna falla. Por eso Dios te golpeó. Y también traen algunas palabras de la Escritura para tratar de convencerlo de esto. Pero Job responde continuamente a cada uno de sus argumentos. No. No fallé. No hice daño. No ofendí al Señor. Pero no entiendo por qué el Señor me golpeó. En resumen, el problema está todo centrado allí. ¿Y los demás? Por supuesto. Continúan objetando y culpándolo. Por lo que tenemos todo un ciclo de conversaciones entre Job y estos tres amigos, en el que Job responde a sus argumentos que tendían a mostrarle que si Dios le envió estas desgracias, debe haber habido una razón, y esta razón evidentemente residía en el hecho de que tenía algo que remediar, tenía alguna falta que pagar. Pero Job siempre responde que no ofendió al Señor. Al final, el Señor aparece dando la razón a Job. Pero ahora Dios confunde a Job debido a sus pretensiones, porque Job pretende comprender la razón de lo que le ha ocurrido. Por eso Dios le dice: estabas allí cuando yo creé todas las cosas. Soy yo quien creé el mar y el poder del mar, soy yo quien creó límites al mar, de modo que su orgullo fue limitado. Y solo podría llegar a un cierto punto. En este mar, al que Dios ha puesto límites, el hombre está simbolizado. Para decir que el hombre es limitado. No puede comprenderlo todo, por lo cual debe aceptar todas las obras de Dios. Aunque no las comprenda, y no debe esperar comprender inmediatamente, sino esperar confiadamente la luz, porque hay lecciones profundas en la obra divina. Allí también. Por ejemplo, hubo una lección profunda en esa intervención del diablo, que ciertamente no fue para castigar a Job, sino para demostrarle a Job que todo es obra de Dios para llevarlo a una fe mayor. Entonces los amigos se equivocaron, porque le dijeron a Job: Dios te ha castigado. Entonces Dios ahora los confunde, diciéndoles que no es verdad. No quise castigar a Job, pero es porque Satanás me instó a tentarlo. De hecho, Satanás, que representa nuestro yo autónomo, dijo que Job creía en Dios solo porque Dios había abundado en regalos con él, inundándolo de riquezas, bienes, hijos. Por eso un día el diablo le había dicho a Dios: intenta un poco quitarle todo eso y veamos si todavía cree. Todo esto significa una duda interior de Job. ¿De verdad creo en Dios o creo en él solo porque me da tantas cosas? Aquí estaba el problema de la fe que tenía que madurar. Es decir, fue Job quien tuvo que tomar conciencia de la fe que tenía. Si creía en Dios solo por el dulce que Dios le había dado o si creía en Dios por la verdad de Dios, por lo que Dios es. Así que no se trataba de un problema de castigo, sino de un problema de maduración. Maduración en la fe. Sin embargo, al mismo tiempo, como Job pretendía juzgar, para conocer la razón de esta obra de Dios hacia él, Dios le responde que el hombre es limitado, mientras que Dios es infinito, por eso el hombre no puede entender muchas cosas, no puede conocerlas, pero debe aceptarlas de Dios. Entonces comprenderá. Por eso en este pasaje que hemos leído Dios dice: le he puesto límites al mar. Así no puedes a tu manera pretender entender todo ahora, sino entenderás después. Porque, la maduración del hombre es una maduración lenta. Dios nos invita a la vida eterna que es el conocimiento. Cuando conocemos a Dios, entonces será el Espíritu de Dios quien nos llevará a ver la verdad total, pero antes de llegar a recibir este Espíritu de Dios,
Ciertamente debemos desear comprender, pero no debemos pretender juzgar, sentenciar, entender, porque somos limitados, no tenemos la capacidad. Por tanto, para devolver a Job a la dimensión de la pobreza y el humilde deseo de luz, Dios le pregunta dónde estaba cuando creó todas las cosas. ¿Estabas allí cuando creé el mundo? Y al final le pregunta: ¿desde que viviste, has mandado alguna vez a la luz que salga por la mañana? ¿Sabes acaso cuál es el camino por el que se llega a donde vive la luz? Solo Dios conoce el camino por el que se puede conducir al hombre donde mora la luz. De modo que el hombre no comprende ahora, pero comprenderá más tarde. De hecho, si estoy al pie de una montaña, no puedo pretender juzgar todo el camino que lleva a la cima. Cuando esté en la cima, entenderé la razón de esos giros del camino, pero para llegar a la cima tengo que dejarme guiar por los que ya han estado en la montaña, aunque ahora no entiendo el motivo de todas esas vueltas. Entonces, quien ya ha estado en la montaña me guía, pero no debo pretender juzgar o poner obstáculos o objeciones al que me guía diciendo: ¿pero por qué pasamos por este camino? ¿Por qué tenemos que ir allí? No deberíamos ir al otro lado. ¿Y por qué no pasamos del otro? Es decir, sugerir o incluso imponer mi visión de las cosas. Aquí no. Solo en la cima de la montaña comprenderé el significado del camino que he recorrido. Pero antes debemos levantarnos, es decir, primero debemos buscar a Dios. Entonces en Dios juzgaremos y entenderemos, no antes. Entonces, en el camino, no tenemos que juzgar, no tenemos que pretender juzgar, pero debemos querer entender, sin pretender entender. Por eso debemos aceptar todas las obras de Dios. Todas las lecciones que Dios nos da y tratar de comprender el alma de ellas, el significado de ellas, pero no debemos juzgarlas, porque nuestro juicio se limita a nuestro punto de vista. Entonces si pienso naturalmente, es decir, si comienzo desde mi punto de vista, como la vida aquí en este mundo y veo que Dios me envía una desgracia, juzgo y digo: Dios no existe, o digo que Dios no es bueno. Y es el juicio que todos hacemos cuando pensamos en nosotros mismos. Pero no. Dios dice: espera y juzga cuando sabrás, cuando llegarás a la meta. Entonces comprenderás por qué mando tantos dolores, tantas desgracias, tantas ruinas en el mundo. Pero primero no puedes entender. Primero recibe las lecciones sobre ti mismo.